ustedes, hermanos en Cristo Jesús, que el día de hoy nos están sintonizando. Pues estamos muy contentos porque esta mañana, por gracia y misericordia de Dios, de esos regalos que nos da nuestro Señor Jesucristo, tenemos un invitado de honor. Tenemos nada menos y nada más que desde la Ciudad de México al profesor Juan Bosco Abascal. Tenemos mucho tiempo tratando de ver agendas, de poder platicar con él, y el día de hoy se da. Posiblemente mucha gente ya lo conozca, pero vamos a pensar que a lo mejor hay alguno que otro que todavía no ha escuchado hablar de este gran ser humano y este gran profesor. Quiero contarles brevemente, porque ha hecho muchísimo más cosas. Lo más importante que él dice, que él es dueño de la más completa formación cultural y religiosa, católica, apostólica y romana. Y en el ámbito familiar, y gracias a sus abuelos, a sus tíos y padres, notables líderes en la lucha en contra de la masonería. Él tiene experiencia docente desde hace más de 15 años en todas las materias humanistas, tales como ética, tales también como filosofía, lógica, psicología, historia, pedagogía, entre otras. Él es psicólogo profesional titulado de la Universidad Iberoamericana, fundador y presidente de su propia escuela de psicología llamada Escuela Mexicana de Psicología Realista Integral, que yo se lo recomiendo muchísimo. Hay tantas cosas también que aprender en su canal de YouTube, que ya nos estará platicando, que nos hace crecer mucho como personas y como padres de familia también. Impresionante. Él es maestro de historia con formación familiar y autodidacta desde los 6 años. Es creador del diplomado La Otra Historia, que actualmente se imparte a miles de personas. Ojalá que también más adelante platiquemos de esto. Él es especialista en integración de equipos de alto desempeño y en desarrollo humano. Es autor de 5 libros. Bueno, De su a que ver. te interrumpo ahí. Claro. Ya son 17. Oh, wow. Sí. 17 libros. Sí. Es que te mandé el archivo que encontré a la mano, pero en realidad ya he publicado 17 libros. Wow, para gloria de Dios y para ayuda de muchos. Eso espero. Sí. Así, yo estoy segura que así será. Wow. Y ahora, desde el 71 a la fecha, es director general y fundador de Reingeniería de Valores Universales SC. Wow. Pues quiero decirles, mis queridos hermanos, que precisamente uno de estos libros que yo escuché, me parece que es el más reciente, para que nos platique, por favor, acerca de un libro que me pareció el título sumamente prometedor, revelador para todos nosotros, que se llama Solo quien se siente amado puede ser educado. Profesor, platíquenos de este libro que promete muchísimo, que si Dios quiere lo está esperando por aquí en los próximos días para comenzarlo a leer. Cuéntenos, por favor. Muy bien. Bueno, pues este libro se inspira curiosamente en mi prehistoria. Me acuerdo muy bien que yo estaba cumpliendo más o menos 6 años, ¿sí? Y mi papá me sentó en sus rodillas y me dijo: ya a partir de hoy ya no vas a creer tanto en Dios. Le dije: ay, mi mamá se va a enojar. No, no, no. Lo que pasa es que ahora vas a saber más que creer, ¿sí? Que Dios es, que Dios existe. ¿Sí? Y me lo dijo con tal cariño, con tal ternura, con tal emoción, que yo me sentí profundamente amado por las palabras de mi padre y marcado a fuego del Espíritu Santo, por así decirlo, por el resto de mi vida. Y a partir de ahí vinieron diversos episodios en los que él resaltaba mucho la figura del santo que lleva mi nombre, San Juan Bosco, ¿sí? Italiano, que está considerado como el patrono de la juventud, fundador de la Orden de los Salesianos, una de las órdenes menos contaminadas, menos infiltradas por la masonería, y con una rectitud de pensamiento de ortodoxia católica, pues que se han conservado a lo largo de todos estos
pues más o menos, no sé, 150, 200 años en los que fueron fundados. Y en una de esas, comentando la biografía, los hechos de San Juan Bosco, mi papá me dijo, hay una frase que yo confieso, dijo él, que no la he podido aplicar todo lo que yo quisiera. Y ahí estaba mi mamá. Y entonces, ¿y cuál es esa frase, papá, o ese pensamiento de San Juan Bosco que tú dices que no has podido aplicar como tú quisieras? Y me dijo, hacer que ustedes se sientan amados. Porque dice San Juan Bosco que la primera necesidad de toda criatura humana no es la de ser amado, sino la de sentirse amado. Algo radicalmente distinto que rompe todos los esquemas de un, entre comillas, amor, vamos a decirle así, tradicional o tradicionalista, en donde ya sabes que te quiero, no me estés molestando, ¿sí? Mami, mami, pero ¿por qué me pegas? Porque te quiero mucho y calles o le rompo la boca, ¿sí? Esto, pues aquí en el México actual y en el México de hace 50, 70, 80 y más años, y probablemente para los siglos venideros se seguirá escuchando. Lo que yo llamo la madre bruja, literal. Porque ¿qué hacen las mamás en los cuentos de brujas? ¿O qué hacen las brujas en los cuentos disque para niños? Y bueno, pues por ahí me acuerdo de alguno de ellos en donde una bruja los convertía en galletas de jengibre y después las vendía y la gente se los comía, ¿no? Entonces a partir de ahí yo denomino a la madre manipuladora, agresiva, posesiva, ambivalente, cambiante, impredecible, que es el prototipo mexicano. Claro, hay otros prototipos peores, como la madre gringa que tira a sus polluelos de la cuna antes de que sepan volar. Sí. Y por eso tenemos a Estados Unidos como el campeón mundial del consumo de drogas. Con solo el 6% de la población, allá se consume el 60% de la producción mundial de drogas. Desde la simple marihuana hasta las drogas de diseño y recientemente esa droga mortal que se llama fentanilo y que está matando jóvenes en esa nación, pues como moscas mata un insecticida, ¿no? Entonces, resaltaron mucho mis papás la idea que tenían de aplicar en la educación de sus hijos, que fuimos 11, bueno 12, aunque en realidad uno murió muy pequeño, esa formidable idea de San Juan Bosco, que nosotros realmente nos sintiéramos amados. Pasaron muchas cosas en mi niñez, en mi adolescencia, muy dramáticas. No tiene caso mencionarlas, en donde yo llegué a dudar seriamente de que fuera cierto en nuestro caso esa primera necesidad que tiene todo niño de sentirse amado. Pero conforme fueron pasando los años, finalmente vino la sensación, la certidumbre, la certeza de que en efecto así era. Y como nadie da lo que no tiene, entonces una vez que yo sentí que realmente ellos habían cumplido con la misión de hacernos sentir amados a todos, decidí volverlo un libro. Más que un libro, una serie de libros. Este título de Solo quien se siente amado puede ser educado, pues es un tomo 1 y probablemente vayan a seguirse algunos más si Dios me presta vida y salud. Este último año y pico ha sido particularmente difícil en términos de salud porque sufrí un herpes zóster de alto nivel de gravedad y de virulencia, y después me quedó un problema que todavía vengo cargando
con mucha dificultad, que es una neuritis postherpética, que es un dolor permanente, con subidas y bajadas, en toda la región que el virus zóster se comió el sistema nervioso y dejó los cables pelados. Entonces ha sido tremendamente difícil trabajar, concentrarme. Toda la mano izquierda, el brazo izquierdo está prácticamente inutilizado, pero en la medida en la que vaya mejorando, sí pienso continuar con todas mis series. Son 3 las series de libros que más bien 4. La primera es esta, de Solo quien se siente amado puede ser educado. La segunda es Solo la persona virtuosa es feliz. Porque también papá decía, ¿quieres ser feliz? Sé virtuoso. La felicidad no se consigue con dinero, con poder, con fama, honores y placeres. Tienes que pasar por la aduana de la virtud para que entiendas realmente lo que es la felicidad. Y esa es la segunda serie. Y la tercera es una serie novelística de corte apocalíptico que se llama Desde el nido de la serpiente y que toca como tema central los 7 centros de poder global. El gobierno mundial, la banca mundial, el narcotráfico, la universidad atea, los medios masivos de desinformación y manipulación, ¿sí? Y la sinagoga de Satanás, o sea, la iglesia invadida, infiltrada por la masonería de una manera asombrosamente eficaz como nunca en la historia había sucedido. Sin embargo, sí puedo decir que desde el punto de vista profesional, mi obra más importante es esta que hoy me das la oportunidad maravillosa de presentar. ¿Y qué quiere decir esto de sentirse amado? Bueno, entonces empiezo con el libro explicando de manera muy amplia y detallada, y esto es una cita que tomo del periódico francés. Fíjate qué dato tan interesante. El periódico francés Le Monde, en agosto del 2012, publica un artículo de alto impacto y de una seriedad notable y de una consistencia incuestionable, donde dice y demuestra que México es el país más mortífero del mundo. Oh, wow. Sí. Y bueno, pues este nada honroso título se sigue refrendando año con año. Es el país con más alta tasa de mortalidad en cuanto a los que se mueren por el COVID. El promedio de letalidad global es de 1.8. O sea, si sumamos todos los muertos por COVID que ha habido desde que empezó la pandemia, algunos le llaman plandemia. Yo no soy partidario, ni soy negacionista, ni soy antivacuna, ni soy provacuna. Soy un investigador que asiste asombrado a lo que está sucediendo, y respecto de ese fenómeno no tengo respuestas contundentes, porque acostumbro a practicar el escepticismo por método. Y como tanto tirios como troyanos, y el Papa Francisco, y el director de acá, y el genio de por allá, y por el otro lado el premio Nobel, y todo el mundo se contradice. ¿Dónde quedó la bolita? Pues como Sócrates, ¿no? Solo sé que no sé nada. Pero México, en efecto, eso es un dato contundentemente cierto. Tiene como índice de mortalidad el 8%. O sea, mientras que en el planeta Tierra se mueren, digamos, 2 de cada 100 que les dio COVID, en México se mueren 8 de cada 100. 400% más. Pero ese es un dato mínimo si lo comparamos con los muertos por la violencia generada por el narcotráfico. Ya llevamos, en lo que va de este sexenio, 108,000 asesinados. Bueno, ni en las guerras de Irak, de Afganistán, en todas las guerras que Estados Unidos ha participado en los últimos 30, 40 o 50 años, con excepción de la Segunda Guerra Mundial, ha habido tantos muertos en un país en donde no hay una declaración formal de guerra.
O sea, es verdaderamente inaudito y asombroso. Y Le Monde se hace preguntas y no las contesta. Es decir, Le Monde, pues son buenos periodistas de investigación y todos los datos que dan son contundentes, pero no hayan la respuesta de por qué México es un país, ya lo era en ese año, estamos hablando de hace 9 años, pero ahora pues muchísimo peor. ¿De dónde vienen tantos muertos? ¿De dónde viene tanta corrupción, tanta violencia, tanta desintegración familiar, tanto materialismo en un país católico diésel, ¿no? O sea, dice él que es católico, ¿no? Un poco burlón lo digo, ¿no? ¿De dónde viene todo eso? Y yo me dediqué a investigar, reuní lo que yo ya había investigado a lo largo de 30 o 40 años antes del 2012, porque yo empecé a trabajar a los 18 como psicólogo, muy prematuramente, obligado por las circunstancias. Yo tenía que costearme todo, yo tenía que ser independiente, y esa experiencia reunida, más la que después acumulé después de esa publicación de Le Monde, me hizo llegar a una conclusión. El niño mexicano promedio, de clase rica, alta, media, pobre, baja, no se siente amado en su gran mayoría. No dudo de que la mayoría de los papás sientan o piensen o crean que aman a sus hijos. No estoy discutiendo el fuero interno. Ese solo Dios lo conoce. ¿Cuál es el estatus mental, psicológico, emocional del papá promedio en ese país? Pero lo que me queda mucho en evidencia a través del contacto con mis alumnos y con mis pacientes, que puedo decir, he llegado a tener alcances en mis redes sociales de 500,000, ¿sí? Y hay un sentir colectivo. Papá no me quiere. Dice que me quiere, pero no me quiere. Mamá no me ama. Me usa, me manipula, me maltrata, me hace sufrir. Y después repiten el modelo con la esposa o con el marido. ¿Sí? Y claro, mientras está la ventolera de la etapa acatísica, que se traduce como enamoramiento, y que yo traduzco a un lenguaje más accesible como suspensión transitoria del juicio racional. Sí. En esa etapa, pues todo es coser y cantar. Pero Sí, cuando claro. viene la rutina, cuando vienen Claro. los hijos, cuando Claro. vienen los viajes de trabajo y cuando viene la secretaria que se insinúa, ¿no? Sí. O el hombre guapo que le echa piropos Sí. a la muchacha recién casada, Claro. o madura, pues Sí. la magia se acaba. Sí. Porque en realidad nunca hubo amor verdadero. Entonces tenemos un doble problema que yo planteo en el libro a partir de esta investigación de Le Monde, y es que el promedio del niño mexicano, hoy adulto, hoy anciano, hoy director de empresas, hoy narcopolítico, porque déjame decirte que quiero aprovechar estos minutos tan valiosos para decirte que en México no tenemos por un lado al narco y por otro lado al gobierno. No, tenemos un narcogobierno. Es una narcocracia. Es también una caquistocracia. Y es una oclocracia. Términos griegos que se refieren al gobierno de la chusma y al gobierno de los peores. ¿Y de dónde surgieron? ¿De dónde surgió esa masa brutal de 3 millones de personas que se dedican al narcotráfico? Conservadoramente, su ocupación principal es el narcotráfico en todas sus modalidades y variantes. ¿De dónde surgieron? Pues de que nunca sintieron un amor genuino por parte de sus padres. No es una vivencia subjetiva, es una creencia teórica.
Mi mamá me ama, como escriben los niños de kinder cuando empiezan a aprender las vocales y las consonantes, ¿sí? Pero fuera de eso, podemos decir que el gran drama nacional es la ausencia o la ambivalencia o la intermitencia del sentirse amado por los padres. En ese clima se genera lo que se llama una personalidad psicopática, que no empatiza, que no le interesa el dolor ajeno, que más bien disfruta con el dolor ajeno. Y tenemos, obviamente, en este país una narcoclase política que se manifiesta hoy como nunca, desde 1910, desde hace 111 años. Pero hoy como nunca, y sobre todo en los últimos 3 o 4 años, se manifiesta con una especie de gozo, de divertimento con el dolor ajeno. Entonces al narcosistema actual le divierte mucho que las empresas quiebren, al grado de que el bulto de Palacio dice que tengan los que tengan, que quiebren los que tengan que quebrar. Y cuando le reclaman que los niños de cáncer se mueren, no, son conspiradores. Nada más quieren molestarme y desprestigiar a mi gobierno. Que se mueran los que se tengan que morir. Ese es justamente el psicópata que hoy gobierna este país. ¿Pero de dónde surgió? Pues de la masa. De la masa que tiene el mismo problema. Se oye muy feo, pero en buen castellano se dice no tiene madre. ¿Sí? Claro, tuvo la madre que lo concibió y lo parió. Pero ¿cómo lo manejó a lo largo de su niñez y su adolescencia? No le hizo sentir un amor incondicional. Y aquí viene la tesis central del libro. Para que un amor sea captado como tal por el receptor, tiene que ser forzosamente incondicional. ¿Qué quiere decir incondicional? Bueno, pues con una pequeña anécdota familiar se los voy a explicar. Cuando mi hija mayor cumple 5 años, me dice, me jala del pantalón y con sus ojitos mojados, con un poco de lágrimas, me pregunta, oye papi, ¿qué tengo que hacer para que me quieras más? Oh, wow. Y entonces en esos momentos yo me di un golpe en la frente y dije, ¿qué estoy haciendo mal? Claro. ¿Por qué me lo preguntas, mijita? Sí, es que yo siento que quieres más a mi hermanita Ceci, 2 años menor que ella. Ok. No, le dije, ¿cómo crees? Sí, porque yo soy morenita y ella es güerita. No, eso no tiene nada que ver. Sí. Yo te amo porque existes. Yo te amo porque eres. Y tú no puedes hacer nada para que yo te ame más. Claro. Ni puedes hacer nada para que yo te ame menos. Entonces, ¿por qué me amas? Porque eres. Porque existes. No te amo porque eres linda, porque tienes ojos verdes, porque eres muy inteligente, porque eres muy graciosa, porque cantas y bailas muy bonito y eres un excelente estudiante. Eso no tiene nada que ver con mi amor. Mi amor es independiente de tu forma de comportarte. Sí. Incondicional. Incondicional. Sí. Entonces, papi, si yo llego a ser cuando crezca una de esas señoras malas, era una chica muy precoz, muy inteligente. ¿Me vas a seguir amando? Sí. Absolutamente sí. Estaré en desacuerdo con el dolor que tú misma te causes. Claro, las consecuencias de tus actos, sí. Pero de mi amor será más intenso, más cercano y más fuerte que nunca. Porque mientras más mal te portes, quiere decir que más me necesitas. Y de ahí surge una de las frases más afortunadas que he diseñado a lo largo de mi carrera. Yo quisiera que todas las mamás que me están escuchando, todos los papás que me están escuchando, escucharan a sus hijos decirles lo siguiente. Papá, mamá,
Ámame más cuando peor me porto, porque es cuando más te necesito. Pero, ¿qué tenemos en la cultura latino-mexicana? Que por supuesto ha invadido Texas. Bueno, de eso ni hablar, ¿eh? De eso ni hablar porque les digo, aquí no se habla inglés, Sí, hombre. no, Aquí no se puede practicar el inglés. Aquí no se han dado cuenta, pero vamos invadiendo poco a sí, poco Texas. sí, Totalmente cierto. exacto. Es la revancha de la guerra del 47. Pues algo así, ¿eh? Porque volteamos por todos lados y bueno, aquí se han mantenido muchos valores gracias a la cultura mexicana. Sí, pero hay un antivalor que se ha exportado a Chicago, a Los Ángeles, a Arizona y desde luego a California y sobre todo a Texas. Y es el contravalor o antivalor de las caricias condicionales. Y así entramos de lleno a la temática central del libro. ¿De dónde surge la miríada, la millonada de narcos de todos los niveles? Desde el mensajero que lleva unos sobrecitos con unos cuantos gramos, hasta el que transporta toneladas, o hasta el presidente que dirige las rutas del narco. Porque él es el que dirige las rutas del narco desde 1928. Ningún presidente mexicano se escapa de eso. Todos han sido los capos di tutti capi en su respectivo mandato. Algunas, la mayoría de 6 años, y algunos por razones de carácter accidental, histórico, o menor o mayor. ¿De dónde surgen? Surgen de la fórmula nutricional condicionada. Es decir, yo te amo si te portas bien. Yo te acaricio si te portas bien. Yo te acaricio si tú eres rápido en hacer las cosas que yo quiero que tú hagas. Yo te amo si tú me complaces. Yo te amo si tú me obedeces. Yo te amo si tú te apuras. Yo te amo si tú eres perfecto. Yo te amo si tú eres bueno. Entonces, los padres de esta cultura letal, destructiva, se la pasan condicionando a sus hijos a un amor que nunca llega. Nunca llega. Porque el amor no es darle caricias, tiempo y reconocimiento al niño que se porta bien. O al niño inteligente que saca buenas calificaciones. O al niño que es brillante como deportista y que además de deportista va a la iglesia y es un buen estudiante y es un niño dócil y obediente. No hay mérito. La tesis central del libro es que si tú quieres lograr hijos triunfadores, tienes que aprender a amarlos por lo que son y no por lo que hacen. Y entonces aquí tenemos el concepto de verdadero amor incondicional, que no es un sentimiento. Atención, papás. Atención, mamás. El verdadero amor incondicional no es un sentimiento. Así como tampoco el amor conyugal es un sentimiento. Concedo que el amor va acompañado de sentimientos. Va acompañado de ternura, de delicadeza, de emoción, de, nostalgia, de muchos sentimientos, pero que no son la esencia del amor. La esencia del amor, como lo demuestro en mi libro, es la benevolencia, que consiste en la dedicación disciplinada, constante, intensa, frecuentísima, a lograr el bien de quien amas. Comenzando por el principal bien de todos, que el amado sienta que lo amas. Y para esto, el reto es que, mamá, no le retires tu afecto, tu cariño, tu sonrisa
al niño que te desobedeció, al adolescente rebelde, a la niña que anda con el pelafustán de la colonia, al niño de malas calificaciones, al que ya no quiere ir a la iglesia contigo, al que ya anda en malos pasos de marihuana, cocaína o metanfetaminas o fentanilo, Oh, wow. como en muchas ciudades tejanas. Sí, sí, sí. Y desde luego también mexicanas, sobre todo las tres grandes, el DF, Guadalajara y Monterrey. Sin despreciar a las más medianas o pequeñas, donde también el azote empieza a cundir de asombrosa manera, ¿no? Entonces, el reto es que mamá y papá en México no saben ni siquiera el concepto de que el amor es incondicional o no es amor. Y el amor incondicional se expresa con lo que yo llamo en el libro, ¿sí? Vuelvo a presentar su portada, lo que yo llamo en el libro hambres básicas. ¿Qué cosas son las hambres básicas? Las hambres básicas son tres exigencias de la naturaleza humana, comunes a todos los seres humanos, desde Adán y Eva hasta el último que esté por nacer, y los que queden por nacer mientras la historia no se acabe. Estas tres hambres básicas son el hambre de caricias, que científicamente se llama hambre de estímulos, el hambre de reconocimiento y el hambre de tiempo estructurado. El amor no es comprarles cosas, el amor no es abrazarlos cuando se portan bien, el amor no es quererlos porque se parecen a mí. No. A ver, comencemos primero por un concepto que yo explico científicamente en mi libro. ¿De qué se alimenta una bacteria? Es un ser vivo. No me refiero a los virus, porque los virus no son seres vivos. Las bacterias se alimentan de estímulos. ¿Sí? El calor, ciertas comidas, ciertas sustancias estimulan la bacteria y le permiten multiplicarse e invadir. Si son bacterias malévolas, patógenas, pues vendrá la enfermedad y la muerte probablemente. Si son bacterias que ayudan a la digestión, pues por ejemplo, pues serán más saludables las funciones gastrointestinales del sujeto que las tiene. Pero todas las bacterias, todos los bichos de la tierra, y sobre todo los mamíferos, y por encima de todos el ser humano, para estar vivo, depende de la recepción de estímulos. Estímulos visuales, estímulos táctiles, auditivos, olfativos, senestésicos, gustativos. La recepción de estímulos permanente es lo que mantiene a los seres vivos vivos. Pero imagínate cómo esto va a ser posible en un país donde los papás le dicen a la mamá, no me lo acaricies porque me lo vas a hacer marica. No le digas que lo quieres porque lo vas a echar a perder. No lo apapaches porque lo vas a hacer, le vas a causar esa enfermedad de la mamitis aguda. Chiflado. Chiflado. Sí. No es que es que no es así, es exactamente al revés de como la gente lo concibe. Para que tú mantengas a tu hijo saludable, vivo primero y saludable después, y que logres hacerlo sentirse amado, es absolutamente indispensable que ese niño, sobre todo en sus etapas tempranas, y muchas veces todavía en la adolescencia y aún en la juventud, tiene necesidad imperiosa, permanente, absoluta, no negociable, de recibir tus caricias incondicionales para mantenerse vivo y saludable. Y en la medida en la cual tus caricias son condicionales,
ya sea positivas o negativas, premios o castigos, en esa medida, él no se sentirá amado, sino manipulado. Y repetirá el molde con su cónyuge y con sus hijos. Ujú. Entonces podemos decir que vivimos en una subcultura o en una contracultura manipulatoria. Uno de los ejemplos más evidentes en el México actual es cómo los mismos ciudadanos que dicen que el gobierno del bulto de Palacio no ha dado resultados son los mismos que lo adoran. ¿Por qué? Porque les da un mendrugo de pan. Porque los enseña a depender. Los enseña a no esforzarse. Y además con el pretexto antievangélico de primero a los pobres. Ama tanto a los pobres este gobierno que los multiplica. Y los mantiene pobres dándoles mendrugos. ¿De dónde aprendieron estos mexicanos, más que son 60 millones, 70, 80 millones? ¿Dónde aprendieron a depender de quien les da un mendrugo de pan y lo disfraza de benevolencia? Pues en su hogar. Yo te daré tu chocolate, yo te daré tu dulce, yo te daré tus 10 pesos o tus 10 dólares, yo te daré permiso si tú te portas bien. Terrible. Pon tú que el dinero y las cosas materiales se tengan que conquistar. Sí, claro. Pero el cariño no. El amor no. El amor es como el amor de Dios. El amor humano o se parece al amor divino o no es amor. ¿Y por qué nos ama Dios? Pues porque se le dio su divina gana. Su real gana. Es gratis. Es más, si apretamos un poquito, Cristo dice algo terrorífico. No vine por los justos, sino por los pecadores. Aquí aplica entonces la frase de ámame más cuando peor me porte, porque es cuando más te necesito. Es el clamor del pecador a nuestro Redentor. Cosa que, qué difícil es que los papás lo entiendan, caray. Es patético. Cómo a una mala acción del niño, el padre y la madre responden con otra acción peor. Y por lo tanto, lo que obtienen es un reforzamiento de la conducta que quieren eliminar. Explico en uno de los capítulos fundamentales del libro cómo la llamada científicamente caricia condicional negativa tiene varios efectos letales. Y algunos de ellos son, por ejemplo, que el enojo, el grito, el chanclazo, la nalgada, el pellizco, el golpe, el insulto, la humillación, los papás las dan supuestamente para enderezar a los escuincles, como despectivamente se les dice, o peor aún, a los enanos. Sí. Pero no logran educarlos así. ¿No se han dado cuenta, después de repetir ese error 1000 veces, que la caricia condicional negativa, golpe, grito, chanclazo, coscorrón, insulto, humillación, agresión, lo único que hacen, aparte de llenar el corazón del niño de un odio y de un resentimiento brutales, que van a brotar de miles de maneras después, en la vida adulta, lo único que están logrando es reforzar la conducta que quieren eliminar. Esto se descubrió desde Pablo en Rusia, a mediados del siglo XIX, con los perros, los experimentos de Pablo, y se llama condicionamiento operante. El niño comete un acto bueno. Por ejemplo, hagamos la descripción. Se despierta con el despertador. Se levanta, se baña, se viste, baja a desayunar, toma el bus a la escuela, hace filas, entra al salón, abre su libro, escucha al maestro. ¿Cuántos actos positivos lleva?
Bastantes. 10 o 12. Ujú. ¿Quién le ha dicho algo? Mm. ¿Quién le ha dicho bravo por levantarte temprano? Bravo, hurra, hip, hip por tu puntualidad. Ujú. Qué bien te ves, mijito, qué guapo, limpiecito Ujú. y bien alineado. Nadie le ha dicho nada. Ah, pero ¿qué tal la primera acción negativa del día? ¿Qué Ujú. sucede cuando le jala las trencitas a la compañerita de enfrente? Sí. Cuando le da un empujón a un compañero, cuando le hace un retobo a un profesor, inmediatamente la furia de los dioses del Olimpo le cae encima. Sí. A la dirección, expulsado, castigado. Escribe 100 veces, soy un burro. Escribe 500 veces, no debo hacer tal cosa. Y entonces, ¿qué aprende el niño? Que basta con que se porte mal para obtener lo que su cuerpo pide a gritos. Su sistema nervioso pide a gritos estímulos para mantenerse vivo. ¿Y cuándo le llegan los estímulos? Mm. Cuando se porta Cuando se mal. porta mal. Sí, sí, Entonces, ¿qué sí. aprende? A portarse mal para mantenerse vivo. Fíjate qué trágico es. Entonces, mientras más se esfuerzan los padres en condenar la conducta del hijo, Ujú. en describirla con los peores epítetos, probablemente el peor sea, eres igualito que tu padre, o igualito que tu madre, ¿sí? O abueleaste Sí, sí. a mi suegra, claro, ¿no? Así no mi mamá, sí. Claro. ¿Qué está aprendiendo ese pobre chamaco que va a ser presidente de la República? A hacer las peores acciones posibles y sentirse contento de hacerlas. Es el resentimiento, es el odio, es el Profesor. desprecio aprendido en la caricia Sí, condicional. sí, 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 Ya sea sí. positiva, te doy un premio, o negativa, Claro. te doy un gol. Mientras no se entienda esto, no hay remedio. Tenemos que hacer el cambio desde adentro de nuestros hogares. Claro. Pero me ibas a preguntar algo. No, que me quedo pensando, yo pienso que justamente sabemos que nosotros hacia nuestros hijos, que es lo que más amamos, no lo hacemos, o los abuelos que lo hicieron con nuestros papás, o los ¿Sí? papás que lo hicieron con nosotros, que también yo vengo de ese tipo de educación que usted comenta, pues no lo hicieron por mal, ¿No? no lo hicieron porque no nos amaban, obviamente, o sea, sabemos, pero yo sé que nosotros como mexicanos, como latinos, tenemos tanto, tanto amor también hacia nuestra familia, que desgraciadamente, como usted dice, lejos de irla construyendo, la hemos ido destruyendo. Exacto. Y me pongo a pensar como padre o madre de familia, a lo mejor puede surgir alguna duda de alguna de las personas que nos está escuchando. Bueno, entonces, ¿qué hago o cómo puedo hacer con mi hijo adolescente que yo trato de darle lo mejor, trato de inculcarle en el bien o tratamos en las virtudes y totalmente se porta mal, no sigue reglas, desobedece? ¿De qué manera corregir en el amor y no en el resentimiento? Mira, hay muchas reglas. Incluso yo he hecho una lista como de 12 reglas, pero voy a manejarte las más importantes. Ujú. La primera regla de oro universal viene de la vieja Roma. Y curiosamente viene de un emperador romano que fue un gran conquistador y un gran civilizador, Julio César. ¿Cómo manejaba Julio César a su ejército? El ejército más numeroso y más poderoso de la época, que fue capaz de conquistar Francia en un ratito, con aquella famosa frase de Vini Vidi Vinci, llegué, vi, vencí. Y Francia, la vieja antigua Francia, la Galia, se volvió romana, porque les encantó el estilo de mando del emperador. La frase que resume
toda una filosofía educativa de vida es, la voy a decir primero en latín y después en castellano, y es suaviter in modo, fortiter in re. Traducción. Suaviter es el superlativo de suave. Entonces es suavísimo. In modo, en el modo. Para educar a un hijo tienes que ser suavísimo en el modo de decirle las cosas. Ejemplo, cuando yo les decía no a mis hijos, siempre se los decía en un tono muy bajo de voz. No, hijito, no. Y con una sonrisa. Pero era un no fortiter in re, fortísimo en la decisión. De tal manera que al primer no, ya no había manera de necear. Ya no había manera de alegar. Ya sabían que papá cuando dice no, es no. Y cuando dice sí, es sí. Entonces es la primera regla que viola el mexicano común, hombre y mujer. La invierte. Da de gritos, maldiciones, insultos, chanclazos, enojos, sin escándalo, y acaba diciendo, bueno, ándale pues. Pero es la última. Sí. Es verdad. ¿Quién no se libró de un chanclazo? Claro, sí. Claro. Y después el sentimiento de culpa. Ay, hijito, perdóname. Sí, claro. Ay, hijito, me excedí, pero ya sabes que yo te amo, que yo te quiero. Claro. Bueno, mami, entonces dame lo que yo te pedí, déjame ir aquí, déjame ir allá. Sí, claro. Bueno, está bien, mijitos. Y la mamá que se siente culpable. Claro. Bueno, ándale pues. ¿Quién O sea, no está claro, corrompiendo a su prole? Ella. Sí, es verdad. O sea, no hay sí cuando es sí y no cuando Exactamente. es no. Okay, sí. Y cuando es un no, ¿a quién se le ocurre decir que el no más poderoso es el que se dice una sola vez y en el tono más suave posible? Oh, wow. Okay. Ese es el verdadero no que tiene el poder de educar. No, mijito, no. Como cuando mi hijo Juan, el único varón entre 8 hermanas, iba a cumplir 18 años y llegó conmigo a mi despacho y me dijo, papi, ya sé cuál coche quiero para ir a la universidad. Okay. ¿Sí? ¿Cuál? Pues quiero un Chrysler RT supercargado. O sea, estaba pidiendo un monstruo. Sí, 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 sí. De aquella época, ¿no? Estamos hablando de hace, 25 o 30 años. Pues no, mijito. ¿Cómo no? No. Aquí están las llaves de tu bochito austero. 75, así teníamos nosotros. Sí, sí, sí. Descompuesto, mal pintado. Claro, claro. Sí, sí, sí. Gritó, le dio una patada al escritorio, estuvo gritando 6 horas. Yo ya había dicho una sola vez. No. No, una Wow. vez. Y lo sostuve. Qué maravilla, sí. Así se educa. La hija mayor también quería un Atlantic súper no sé cuánto. Le dije, no, mijita, aquí está. Vamos a ver tu bochito austero. Sí, 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 sí. Lo pateó, si no me gusta, no lo quiero, yo quiero mi Atlantic. Pues no tendrás auto. Si tú no quieres claro, lo siento no mucho. hay. Además piensa, le dije, pues ustedes son un montón, un racimo. ¿Cómo quieres? No soy narco. Esto es lo que te puedo proporcionar. Claro, claro. Y nada más. A los 8 días me dice, papi, ¿puedo ir a ver eso? Y llegó a amar a su bochito. Sí, claro, claro. Pero ellos supieron siempre que el no es no. Y el sí es sí. Y la segunda regla, aparte de suaviter in modo, fortiter in re, es que no busques hacer que hagan. Busca hacer que quieran. Porque hacer que hagan no es hasta cierto punto fácil.
Manipulación, grito, intimidación, autoritarismo, violencia. Pues sí, acaba, aunque no quiera, el niño acaba haciendo lo que el papá o la mamá le exigen. Pero eso no educa, eso domestica. Y domestica momentáneamente. Porque cuando Don Gato se va, los ratones se Claro, comen el queso. totalmente de acuerdo. ¿Y cómo hacer como papás que nuestros hijos hagan, Quieran, pero porque quieran? Sí, hacer claro. que quieran. Aquí Ajá, aplica hacer la que quieran. triple fórmula nutricional básica, que se llama Ajá. CTR. Caricias incondicionales, tiempo de Mm, intimidad y de juegos, y reconocimiento sistemático a todo lo que hagan bien. Hay que invertir la regla común, absurda, de que el niño solamente se siente tomado en cuenta, siente que existe cuando se porta mal, y sabe que cuando se porta bien, ni quien lo pele, ni quien le reconozca. Entonces yo desarrollé un sistema en el cual invariablemente toda acción positiva era seguida de un poderoso o leve reconocimiento. ¿Cuánto me alegra que hayas terminado tu tarea? Qué bien que llegaste puntualmente. Qué bien te queda el uniforme. Qué gusto es platicar contigo. mm. Claro, y es una palabra, no necesariamente le tienes que comprar algo. Exacto, nunca compres Ok. nada material. Ah, ok, ok. Mm, ujú. Es otro de los graves errores, tanto de los Sí, pobres como de los ricos. O sea, a ver, el papá y la mamá creen que comprándoles cosas los van a hacerse sentir amados y no. En el fondo están haciendo una vendimia. En el fondo están siendo mercaderes, mercachifles del amor. Por lo tanto, lo están prostituyendo. Así que el reconocimiento es a la acción. ujú. El tiempo es con la persona. Ok. A ver, ¿por Ujú. qué mis nietos me adoran? Porque cuando el abuelo llega, se pone a jugar con ellos Sí, ajedrez, claro. ¿sí? O juegos de mesa. A ver, abuelo, Ah, vamos a jugar a la ignorancia. sí, claro. A perder el tiempo ¿Y qué se llama tiempo de ocio? Y que según los con ellos. griegos, Ajá. insuperable comentario de ellos, Ujú. es el tiempo de los dioses del Olimpo. Oh, wow. ¿Sí? El tiempo del ocio que da origen a la ciencia, a la religión y a la cultura. No estoy hablando de la ociosidad, que es la madre de todos los vicios, sino del ocio creativo, contemplativo. Entonces, el papá y la mamá que juegan con sus hijos a lo que sea, el juego incluso de contacto físico. Yo con mis hijos ya un poco crecidos llegué a jugar cebollitas, caballazos, béisbol, tochito. El papá que juega con y se divierte con es un papá educador, es una madre educadora, pero además el que intima. No es el papá que se burla, te gustó fulana, ¿verdad? Órale, ya hasta bigotes tienes. No, 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 no. Cuéntame, mijito, ¿qué sientes por ella? ¿Te gusta? Ábreme tu corazón. Ok. No, sí, papi, me gusta, pero no me hace caso. Cuéntame tus cuitas de amor. Ujú. Intimar. ¿Sí? Entre más grande, profesor, La yo, intimidad es mayor, debe ser mayor mientras más grande. ¿Sí? ok. Y en esa época de adolescencia, cuando son niños, es más fácil llegar a ellos, pero cuando empiezan en la adolescencia parece que son Claro, porque como no te creen. unas ostras, ¿ok? No, porque no te creen, porque todo el tiempo estás dando órdenes, leyes, Oh, consejos, castigos, ah, procedimientos, ok. ordenamientos, directrices. Eres la ley y el orden.
Hay una expresión muy ranchera, guácala, ¿eh? De asco. Entonces el niño, cuando recibe leyes, órdenes, consejos, procedimientos, dictámenes, dice, guácala, qué horror, le da náuseas, lo rechaza. Eso no necesitan nuestros hijos. Necesitan caricias incondicionales, tiempo de intimidad y de juegos y reconocimiento a sus acciones positivas. Y una tercera regla fundamental: cuando nuestros hijos realizan alguna acción negativa, distraída, equivocada, que no sea catastrófica, la regla es reacción nula. Pásala por alto. Reacción nula a los pequeños errores de la vida cotidiana que todos cometemos. Además, Dios Padre es lo que más hace con la humanidad. Imagínate nada más que el Señor decidiera cobrarle cuentas a la humanidad, pues no tendríamos ni para los intereses moratorios. Para nada, se hace como que el que no vio. Como el que no vio. Y es paciente y misericordioso. Y siempre anda a la casa, con Z, a la cacería del pecador. Sí. Y acá en México, en nuestro modelo antieducativo, el papá anda ausente a la casa de otra muchacha que no es la señora legítima, o es un workaholic. Y la mamá anda dedicada a la casa, no al hogar, a la casa. ¿Cuál es la diferencia entre un hogar y una casa? En el hogar hay cierta cantidad de mugre y desorden, porque se le da más tiempo a la relación interpersonal que al arreglo de la casa. Cuando yo entro a una casa como profesional, que voy con mucha frecuencia, claro, ahora con la pandemia no, es muy reducido, pero durante décadas enteras yo iba muchas veces a la semana a conocer las casas, habitación de mis pacientes de todas las edades. Y cuando yo veía un superorden, el diagnóstico era muy fácil. Aquí tenemos una mamá obsesiva compulsiva. Tenemos un papá autócrata que llega a su casa y dice, ¿para cuántos días de no sacudir te gusta este polvo? En vez de la caricia, el tiempo y el reconocimiento. Entonces, en el hogar se convive. No se la pasa uno limpiándolo, acomodándolo, haciéndolo brillar. Había una abuela, yo tuve una nana aparte de mi abuela, que tenía un dicho hermosísimo. Les decía a las chicas casaderas, cuando te cases, haz que tu persona brille más que tus cazuelas. Fíjate qué hermosísimo. Cuando te cases, de nuevo, por favor. ¿sí? Cuando te cases, haz que tu persona brille más que tus cazuelas. Porque era una crítica de esta nana sabia y santa a las mujeres casadas que se dedicaban a estar lavando trastes, brillándolos, puliéndolos, sacudiendo, plumereando, acomodando, limpiando, barriendo. Y a los hijos y al marido ni caricias, ni tiempo, ni reconocimiento. Y claro, el marido sin caricias, ni tiempo, ni reconocimiento, pues si bien le va y no anda con la mujer ajena, pues dedicado a encerar y a pulir su coche, su automóvil. Sí. O sus hobbies, o sus armas. Sí, sin ese deseo de estar en el hogar. Claro. No, y lo que quiere es un pretexto para salir. Claro, para salir, porque no es un hogar, es una casa donde no hay caricias gratis,
tiempo de intimidad y de juegos y reconocimiento a lo que hace bien. La señora invariablemente tiene un comentario negativo para cualquier acción mediocre, Sí, negativa o equivocada de su marido. sí. Es lo común en un 95%. Oh, wow. Sí, sí, sí. El marido llega a casa un poco tarde o muy tarde por lo que sea. Y la señora o no lo mira, o no lo pela, o no dice nada, o dice, vaya, hasta que llegaste. ¿Dónde andabas? Nada bueno, ¿verdad? A Claro. ver, te voy a oler. ¿Eh? A ver, tu camisa. Y un día pues le quita, ay, me engañas con una pelinegra. Y otros 8 días después, ay, me engañas con una rubia. Y 8 días después, cuando no encuentra ningún pelo en la camisa del señor, ah, me engañas con una calva. El chiste es encontrarle algo Algo para criticar. Oh, wow. Profesor, qué cosas tan más interesantes y sobre todo que nos hacen, o al menos a mí, y estoy segura que más de una mamá que esté escuchando esto, nos hace mucho reflexionar en todo. El tiempo se nos termina, me encantaría seguir platicando con usted. Hay más reglas que si usted lo permite, en un futuro podemos hacer otro programa para que nos siga platicando de estas reglas. Me parece que hay ¿Sí? mucho que pensar, que reinventarnos, como Diré usted una comentaba. cuarta rapidísimamente, Ah, claro, por por supuesto. su enorme nivel de importancia, aunque merecería toda una sesión. Y se llama fijar o negociar límites que el otro no pueda salvar. Límites Ajá. no negociables o límites insalvables. Ujú, Ese límite insalvable que tú ujú, colocas en horarios, en dinero, en tarjeta de crédito limitada, en uso del automóvil con kilometraje limitado, con gasolina limitada. Sí, la vida es límites. Todos vivimos con límites. Pero sobre todo los niños y particularmente los adolescentes se quieren comer el planeta como si no hubiera límites. Entonces, ¿cómo vas a poner los exacto, límites? Con exacto. suaviter in modo, fortiter in re. Con absoluta Mm, suavidad en la forma oh, y con firmeza y fortaleza perfecta en el fondo. De manera y que, que le suceda al adolescente lo que le ujú, sucede a un pajarito que va volando a 100 por hora y se ujú, estrella contra un cristal transparente. Y ¡pum! Cae. ¿Tú crees que le dolió al cristal? Le dolió al ujú, pajarito. ujú. Y aprende, si logra salir con vida del choque, pues que la próxima vez no vuela por ahí o vuela con más Wow. cuidado o con más ojo avisor. Entonces, el adolescente tiene que aprender con Ujú, una suavidad absoluta y con una ajá. firmeza perfecta que la vida es límites. Mm, ujú, Entonces, el papá tiene que atreverse a cambiar lo que hoy es un azote para los padres. Cuando yo era chavo, todavía los chavos teníamos con los padres y los abuelos una actitud reverencial. Y hoy es al revés. Los papás le tienen pánico a los hijos. Le tienen pánico a negarles cosas. Le sí, es tienen verdad. pánico a ponerles límites. Le tienen Ujú, pánico a decirles que no. Y además con sí, la ayuda de esos psicólogos balines, marca Patito, que sí, andan diciendo por ahí que no los traumes, que solo se vive una vez, que déjalo ser. sí, Y sí, sí. entonces la ausencia de límites causa perversidad moral, Wow, totalmente de acuerdo. decadencia, vicios, narcotráfico, dependencia de sustancias adictivas, homosexualidad. Ujú, Ujú. Por esa razón es tan importante, queridos papás, que se atrevan a fijar límites. A veces los límites se pueden negociar, a veces los límites se tienen que imponer y ok, a veces los límites se pueden auto colocar por parte ujú. del mismo adolescente o joven, ¿sí? Y cuando Mediante un se diálogo inteligente, ¿no?
claro, pero cuando se viola un límite o Hay una se, consecuencia que ok, ni Dios Padre borra. ok, ok. Sí. Ujú. Si el papá quita la consecuencia, corrompe al niño. Ok, Peor, la mamá. Bueno, que sea la última vez. No, no hay una última vez. Esta es la es, única vez. ok, Y la consecuencia, ni Dios Padre te la perdona. ok. Porque así el niño aprende que, Ujú. bueno, Dios siempre perdona al que se arrepiente. Los seres humanos perdonamos algunas veces, pero hay alguien que jamás perdona, la naturaleza. Naturaleza. Y eso es la gran lección que les podemos dar a nuestros hijos. Mm, La ok. naturaleza no te va a perdonar, aunque Dios y yo te perdonemos. Ujú. Sí. Wow. Le decía Profesor, yo qué a un bárbaro. chico homosexual de 18 años ayer, a Ujú, ver, tus papás ya te perdonaron, no están de acuerdo, pero bueno, conviven ujú, contigo y hasta cierto punto te tratan bien. ujú, Eh, si tú le pides perdón a Dios, seguramente te va a perdonar. ujú. Pero ¿sabes a qué te va a condenar la naturaleza? A la soledad. A la soledad. ¿Cuál es el drama más brutal de un homosexual? La incertidumbre de la lealtad de su pareja. Sí. Hay un dato aterrador que da la Organización Mundial de la Salud. El promedio de encuentros ocasionales de orden psicosexual que tiene un homosexual masculino o femenino es de Ujú. 52 por año. Ay, Dios. Mucha inestabilidad. Absoluta inestabilidad, absoluta incertidumbre, absoluta soledad. ¿Eso Claro, quién te lo va a quitar? claro. Tú si rectificas. Dios no. Tus papás no. Solo Ujú. tú si Claro, adecuas tu conducta a la ley natural. claro. Varón y mujer nos creó. Punto. Ujú, No hay un tercer sexo. ujú. No hay un gen homosexual. Este Sí, sí. límite brutal de la naturaleza es algo que los papás no se atreven a manejar. Ok. Y mucho Ujú. menos en Estados Unidos, ¿eh? Allá Sí, hasta les hacen fiesta y, ay, sí. sí, mijito, pues, ay, está bien, ¿no? Y hasta los aplauden y terrible. Se vuelven cómplices de su Claro, decadencia moral y de todas las claro. enfermedades mentales que van Ujú, acompañando a esta atracción malsana que no tiene un fundamento bioquímico ni biológico, ujú. aunque sí emocional, pero patológico, enfermizo. Con Claro. este es un ejemplo, ¿eh? Porque la misma actitud es frente a las drogas, el alcohol, la sexualidad desenfrenada heterosexual, cualquier Claro. abuso vicioso tiene que Sí, enfrentarse a una pared que no se sí. puede brincar, a un muro insalvable. Claro. El límite El límite. educa como pocas cosas. Y si nosotros como padres no se los ponemos, la naturaleza, la vida, Se los va a poner tarde se o los va a poner. temprano y con costos Igual. impagables, ¿eh? Exactamente, totalmente de acuerdo con usted. Profesor, pues qué maravilloso de verdad de todo lo que comparte de este libro. Solo quien se siente amado puede ser educado. Díganos, por favor, ¿dónde los podemos conseguir? Hay gente de diferentes países, no solo de México y de Estados Unidos, que nos sintonizan. ¿Cómo podemos hacer para No sé si conseguirlo? pudieras poner mis dos teléfonos en un Sí, cintillo claro. en el programa. Sí, 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 sí. Ponlos en cintillo. Lo voy a Ok, decir ahorita verbalmente y también voy a dar mi correo electrónico. ok. Eh, los dos teléfonos son, bueno, con los dígitos iniciales de Ciudad de México, que es el 52, y si es Ujú, como es celular es más uno, o sea, ujú. 521, 55, 54, 13, 82, 35. A ver, repítemelo. Más 52 1 55 54 13 82 35. Correcto. Y 55, 78, 45,
9181. Más 521, porque es de México, Sí. 5578-4591-81. Correcto. Y mi correo electrónico Ujú. es mi nombre, todo con minúsculas y junto, juanboscoabascal, @me.com. @rme.com. No, juanboscoabascal, Ujú. ¿Sí? me.com. me.com. Perfecto. Bien. Yo lo De pongo cualquiera de cuando... las tres vías pueden hacer su Ok. pedido. El único distribuidor autorizado para mis libros soy yo. Hay Ok. una Ok. edición pirata de Amazon, Oh, ok. están demandados, espero Ujú. ganárselos, pero no se vale comprárselos a un pirata, ¿no? Claro. Sí. ¿Lo manda a Estados Lo Unidos? mando a ¿Lo todo el manda a mundo, a cualquier México? Ah, parte de ok. México, de Estados Unidos, ya Ok. sea con correo normal, si es que la persona no puede pagar el costo de un Federal Express o de un Sí, sí, DHL, sí. Ujú. pero el correo es eficiente, es eficaz, y Perfecto. normalmente se envía por mensajería. Ah, eh, el libro, cualquiera de mis 17 libros. Desde luego es muy interesante que me pidan mi catálogo para que ok. vean mi otra colección, que es la colección de historia, Ah, la perfecto. historia de México, la que se Sí, llama La otra historia, la que nunca te han contado. ok. Me Tiene, dedico a tirar al suelo todos los mitos y mentiras que nos ha impuesto el ah, narcosistema desde hace 100 años ujú, y a colocar en su lugar a los verdaderos héroes de nuestra historia, comenzando por su perfecto. fundador, Hernán Cortés. Oh, wow. Sí. Ok. ¿Algún canal de YouTube donde podemos Sí, en seguirlo, YouTube seguir me encuentran aprendiendo? con mi nombre, Juan Ah, Bosco ok. Abascal Carranza. En YouTube ponen el nombre completo, Juan Bosco Abascal Carranza, y ahí tienen acceso a mi YouTube. Perfecto. Y ya con estos dos teléfonos ya podemos escribir un mensaje por Exacto, por WhatsApp o WhatsApp, texto y poder saber solicitar o pedir informes. solicitarlo. Sí. Exactamente. Wow. Pues profesor, yo le agradezco muchísimo su tiempo, pero sobre todo su generosidad, porque el compartir todo esto es para edificar y cuando se edifica es ahora sí que como dice el Señor, el reino de los cielos es como una semillita de mostaza tan pequeñita, pero luego se vuelve tan grande y compartir todas estas pequeñas verdades tan pequeñas o tan, sí, o Tan que no nos aparentemente pequeñas, pero tan exactamente. inmensamente grandes, sí. Totalmente de acuerdo, que eso nos va a permitir construir sobre roca y no sobre arena que posiblemente hemos estado construyendo, no por maldad ni mucho menos, sino como dice nuestro Señor, nuestro pueblo perece, mi pueblo perece por Por falta falta de de conocimiento. conocimiento, claro. Y si gente como usted y podemos nosotros acercarnos para poder entender muchas cosas que a lo mejor por cómo fuimos educados o como nuestros padres o abuelos fueron educados y que venimos repitiendo ciertas cosas que no han funcionado, pues qué mejor ahora que aunque seamos adultos, que yo alguna vez escuché también la experiencia de su padre que después de 80 años que decían que chango viejo no aprende maroma nueva, usted decía, claro que sí aprende y yo también estoy convencida que nosotros podemos, que yo puedo aprender todas estas cosas y Sí, ponerlas en sí. práctica. Estoy realmente eh, tratando de discernir todo esto para yo llegar a casa y poderlas poner en práctica, sabiendo que al principio va a costar un poco de trabajo, pero es como un trabajo diario y si lo que más amo es mi familia, pues creo que vale la pena emplear todo esto, gastar nuestra vida en ello. Yo también quisiera dejar muy Sí. claro a tu público, al mío, a quien vea este video, que cualquier persona se puede inscribir en mis talleres. Ah, perfecto. Ajá. Mis talleres tienen lugar los lunes a las 9 de la noche, hora de México, hora del centro de México, y los miércoles también hora del centro de México. Este taller que se da lunes y o miércoles se llama En busca de la mejor versión de mí mismo. ¿Cómo nos inscribimos? Mandando un WhatsApp solicitando inscripción y yo envío las condiciones para inscripción. Hay un Perfecto. pago anual
y hay una colegiatura mensual muy accesibles. ¿Sí? Ok. Y, Wow. y también se pueden inscribir en mi taller de historia, de la otra historia. Sobre todo ahora que estamos empezando el año. Estamos Ok. empezando nuevos ciclos muy interesantes. En el taller de la otra historia son los viernes a las 8 de la noche, hora del centro de México. Ok. De Centro de México. Perfecto. Todo esto lo vamos a subir por ahí. Bueno, pues Magnífico. muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Es lo que le digo por todos estos conocimientos. Dios permita que no sea la primera vez que nos encontremos, porque estoy segura que va a haber muchas preguntas y muchas cosas que todavía ¿Sabes queremos. qué sería formidable? Que pudiéramos ¿Sí? tener una entrevista cada 15 días. Uy, sería genial. Porque te puedo decir que si lo hiciéramos 1000 veces, no me repetiría jamás. Sí, claro. Es decir, Claro. el campo que puedo vertir en la mente de tantos millones de personas que no saben, es Sí, interminable. claro. Porque ese es el verdadero Exactamente. problema. Claro. Es el nivel más profundo de la ignorancia, el no saber que no se sabe. Pues no sé si hay algo de soberbia en eso, que hay que No, en pedirle. el México más, ¿Qué será? mira, en las culturas sajonas hay mucho de soberbia, Ujú. sobre todo en las culturas europeas, mucho de, ay, ¿quién Sí, como sí, nosotros? sí, sí. Pero en el mexicano no, en el mexicano lo que se da es pereza intelectual. Sí, bueno, es verdad. Sí, totalmente de Somos acuerdo. un pueblo flojo. Sí, claro, Ay, no, qué caviar, ay, no. claro. ¿Sí? Con buenas intenciones, pero flojo. Pero flojos. Y así no Sí, podemos lograr nada. sí, Claro, no, no. A ver, en México los libros son sagrados, nadie los lee. es verdad. ¿Por Tan qué? sagrados que nadie los toca. Exacto, Ah, nadie los toca porque sí, son sagrados, ¿no? sí, sí. Y le Así como tiene aquella Biblia hermosa que le sí, regalaron el día de su boda, ahí está está intacta y yo, intacta, nadie la ha claro, abierto. exacto, exacto. Nosotros en la Biblia de la casa ya tiene las tapas medio partidas, ya hay que repararla por tantas veces que se abre cotidianamente, ¿no? Sí. Claro, aquí la que tengo yo, bueno, No, bueno. hasta mis hijos se ríen de mí, me dicen, mamá, ¿qué pasa con esas montón de hojas? ¿Y por qué lo subrayas y lo rayas todo? Y le digo, hijo, es que la Biblia se usa y hay que leerla y sobre todo, pues hacer la vida, ¿verdad? Procurar que el Señor nos dé la gracia de eso. Bueno, Magnífico. profesor, pues nos pondremos de acuerdo, Cuando tú estamos en, quieras, tú me claro mandas que un sí, WhatsApp, oye, claro podemos que tener sí, otra entrevista, yo siempre te voy claro a que sí. decir que sí. Claro. Ay, muchísimas gracias, porque hay tanto que como padres de familia necesitamos saber, porque lo que queremos es lo mejor de nuestros hijos, pero Sí, posiblemente no le estamos dando lo mejor no por malo, sino porque no sabemos. porque no Y si sabemos que no tenemos, sabemos. exactamente, y si tenemos estas herramientas, pues creo que podemos comenzar de una vez por todas, ahora sí, a edificar sobre piedra con todos esos conocimientos y de la mano de Dios también. Pues muchísimas gracias, profesor, una vez más, y gracias a ustedes que se dieron el tiempo de sintonizarnos, de escucharnos. Y si Dios nos presta vida, nos veremos por aquí entonces, ustedes y yo, la próxima semana. Ah, bueno, Muchísimas pues gracias. tú me dices si volvemos a grabar otro la semana próxima y ahí nos vamos. ¿Sí? Claro que sí, Si profesor. quieres, me lo formalizas por un texto, Claro tú que ve tu sí. agenda y yo siempre estaré en materia dispuesta. Muchísimas gracias, profesor. Muchas Pues nos gracias, vemos. Marcela, que estés Claro, muy bien. Un abrazo, besos, al contrario. bendiciones. Bye. Bendiciones a todos. Hasta luego. Feliz año. Igualmente.